Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fans de las series de televisión, las noticias del espectáculo y por supuesto, de todo lo relacionado con el mundo del cine y la televisión, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo, un tema que ha unido a fans de diferentes partes del mundo y que, francamente, promete ser un auténtico bombazo. Estamos hablando de Kanyaman y su inminente incursión en el legendario mundo de Sandokan. Si han escuchado bien, Sandokan, el tigre de Malasia, está a punto de resurgir de sus cenizas, y esta vez, con un protagonista que no deja indiferente a nadie. Como saben, la figura de Sandokan es icónica. Desde las novelas de Emilio Salgari hasta las inolvidables interpretaciones de Kabir Bedi en las miniseries de los 70 y 90, este personaje ha capturado la imaginación de generaciones. Un pirata de noble corazón, valiente e audaz, luchando contra la tiranía colonial. Es un personaje con muchísima carga, con una historia que resuena con temas de libertad, justicia y aventura. Y ahora, la noticia que ha explotado en las redes y en los medios: Kanyaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma y su físico, ha sido elegido para encarnar a este mítico personaje. Esto, amigos míos, no es algo que pase desapercibido. Y precisamente por eso, hoy vamos a desgranar todo lo que rodea esta noticia. Vamos a hablar de la polémica que ha surgido, de las expectativas que genera, de las posibles reacciones de los fans más acérrimos de la saga y, por supuesto, de lo que esto significa para la carrera de Kanyaman. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos mucho que contarles. La grabación de esta nueva versión de Sandokan ya ha dado inicio, y eso significa que la espera está casi terminando. Pero, ¿qué es lo que ha desatado la polémica? Pues bien, como suele suceder con proyectos tan ambiciosos y con un legado tan potente, las opiniones están divididas. Por un lado, tenemos a aquellos que ven en Kanyaman la personificación perfecta para darle una nueva vida a Sandokan. Su popularidad global, su energía en pantalla y su innegable atractivo físico lo convierten, para muchos, en el candidato ideal para conquistar a una nueva audiencia y al mismo tiempo, atraer a los seguidores de siempre. Imaginen la fuerza interpretativa que podría desplegar Yaman en un papel tan físico y exigente. Podría aportar esa intensidad y esa pasión que el personaje demanda. La idea de un Sandokan más moderno, quizás con un enfoque distinto en ciertas temáticas, también atrae a muchos. Sin embargo, y aquí es donde entra la controversia, no todos comparten este entusiasmo. Hay una facción importante de fans que considera que Sandokan es un personaje que pertenece a una época y a una interpretación muy concreta. La imagen de Kabir Bedi como Sandokan está grabada a fuego en la memoria de muchos. Su porte, su voz, su presencia escénica crearon un arquetipo que para algunos es intocable. Cuestionan si un actor con un perfil tan diferente, por muy talentoso que sea, puede realmente capturar la esencia del tigre de Malasia. Algunas de las críticas se centran en que Yaman, si bien es popular, podría no tener la profundidad o la madurez necesaria para un personaje tan complejo. Otros se preguntan si el enfoque de la producción será fiel al espíritu original o si se diluirá en tendencias más comerciales y superficiales. Es importante recordar que las producciones de Sandokan no son solo una historia de aventuras, sino también un reflejo de su tiempo. La versión de los 70, por ejemplo, tuvo un impacto cultural enorme y abrió puertas a la coproducción internacional y a la difusión de la cultura italiana en el mundo. Cada nueva adaptación tiene el desafío de dialogar con su legado, pero también de encontrar su propia identidad. La elección de Yaman como protagonista es, sin duda, una declaración de intenciones audaz por parte de los productores. Busca sin duda capitalizar su fama para atraer a un público masivo, pero también se arriesga a alienar a parte de la base de fans más tradicional. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se debaten estas opiniones. Hashtags como #Kanyaman Sandokan, #Sandokan nuevo y #Respect Sandokan se han vuelto virales, con seguidores defendiendo a su actor favorito o lamentando lo que perciben como una traición al personaje original. Es un debate apasionado y eso en sí mismo habla del poder y la trascendencia de Sandokan. Que un personaje literario adaptado al cine y la televisión hace décadas siga generando tanta expectación y debate es una señal de su vigencia. Además de la elección de Yaman, hay otros aspectos que han generado curiosidad y a veces preocupación. ¿Cómo será la ambientación?
Se mantendrán los elementos exóticos y aventureros que caracterizan la saga. ¿Quiénes serán los antagonistas? Se rumorea la participación de otros actores de renombre, lo que eleva aún más las expectativas. La banda sonora, la dirección, el guión, todos estos elementos son cruciales para el éxito de un proyecto de esta magnitud. Los productores tendrán la difícil tarea de equilibrar la nostalgia con la innovación, de honrar el pasado sin anclarse en él. Por otro lado, no podemos olvidar el impacto que Yaman ha tenido en su carrera. Sus papeles en series como Erkencicus y Dolunay lo catapultaron a la fama mundial, especialmente en países de Latinoamérica y Europa. Tiene una legión de seguidores leales que lo admiran tanto por su actuación como por su estilo de vida y su presencia mediática. Para ellos, ver a su ídolo en un papel tan icónico como Sandokan es un sueño hecho realidad. Podría ser el impulso definitivo para consolidarlo como una estrella de talla internacional, capaz de competir en producciones de Hollywood y de competir en el mercado global. La inversión económica detrás de esta nueva versión de Sandokan también es un factor a tener en cuenta. Se habla de un presupuesto considerable, lo que sugiere una producción de alta calidad, con escenarios espectaculares, vestuario cuidado y efectos especiales modernos. Esto es fundamental para recrear el mundo exótico y peligroso de Sandokan, para que la audiencia se sienta transportada a las selvas de Borneo y a las aguas infestadas de piratas. Si la ejecución es impecable, podría ser un punto a favor para acallar las críticas y conquistar a los escépticos. En el terreno de la actuación, Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil. Ha interpretado personajes que van desde el galán romántico hasta roles más dramáticos. El reto con Sandokan será darle ese toque de heroísmo, esa nobleza rebelde y esa inteligencia estratégica que definen al personaje. La clave estará en su capacidad para conectar con la esencia del tigre de Malasia, para transmitir su fuerza interior, su carisma arrollador y su compromiso con la justicia. Si logra imprimirle su propia personalidad sin perder la esencia del personaje, el resultado podría ser espectacular. Hemos visto intentos previos de revivir sagas clásicas, y los resultados han sido variados. Algunas han sido éxitos rotundos, otras han sido decepciones. La clave del éxito de esta nueva Sandokan residirá en la habilidad de los creadores para encontrar el equilibrio adecuado. Necesitan capturar la esencia aventurera y romántica que hizo tan popular la historia original, pero también deben ofrecer algo fresco y relevante para el público contemporáneo. La diversidad en el elenco, la exploración de temas más complejos y un enfoque narrativo que no sea superficial serán cruciales. La polémica que rodea el inicio de la grabación de Can Yaman y Sandokan es un reflejo de la pasión que este personaje y sus adaptaciones generan. Es una señal de que la historia tiene el poder de evocar emociones fuertes y de que la audiencia está invirtiendo emocionalmente en el destino de este héroe. Lejos de ser algo negativo, esta controversia puede ser un motor de interés, generando expectación y asegurando que la serie no pase desapercibida. La clave ahora es que la producción esté a la altura de las expectativas, tanto de los fans acérrimos como de los nuevos espectadores que descubran a Sandokan por primera vez. En resumen, el inicio de la grabación de la nueva Sandokan con Can Yaman como protagonista es un evento cinematográfico de gran envergadura. Ha desatado una polémica natural dividiendo opiniones entre quienes ven en Yaman al perfecto sucesor de Sandokan y quienes temen una desviación del legado original. Las expectativas son altísimas y la producción enfrenta el desafío de honrar la historia mientras la actualiza para una nueva generación. El éxito dependerá de la calidad de la ejecución, de la fidelidad a la esencia del personaje y de la capacidad de la serie para cautivar tanto a los fans de toda la vida como a un público nuevo y global. Sin duda, será uno de los proyectos más seguidos en el mundo del entretenimiento en los próximos meses. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la elección de Can Yaman como Sandokan? ¿Están emocionados por ver esta nueva versión, o tienen reservas? ¿Cuál es su recuerdo favorito de las anteriores adaptaciones de Sandokan? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle a me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y conocid. Os que también sean fans de Sandokan, de Kanyaman o del mundo del entretenimiento en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del cine y la televisión para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.